ya empezamos a hablar de, de la ética pastoral, ¿no? Si recuerdan, anoche empezamos a hablar ya los asuntos éticos en el cuidado pastoral. Y hemos hablado, y el primer punto que tocamos anoche era el tiempo del pastor. ¿Cuánto tiempo el pastor le tiene que dedicar a la obra? ¿Cuánto tiempo el pastor le tiene que dedicar al ministerio? Y precisamente hablábamos anoche que algunos pastores, los que están comenzando y solamente tal vez el pastor y la pastora, todavía no tienen un equipo pastoral grande, muchas veces tiene que predicar hasta 4 o 5 sermones a la semana, ¿no? Y entonces todo eso lleva un tiempo al pastor, le tiene que tener un tiempo al pastor. Pero muchas veces la iglesia no entiende eso. El cuidado del pastor, ¿no? Muchos pastores no tienen tiempo a la semana. No tienen tiempo porque están 100% en la obra que se olvidan de algo importante, la familia, ¿no? Hay muchos hijos de pastores rebeldes que no quieren estar en la iglesia. Hay muchos hijos de pastores que prefieren, en algunos casos han dicho, yo prefiero que la iglesia sea mi casa porque mi papá más para en la, en la iglesia que en mi casa. Entonces, pastores, líderes, tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas. Vamos a seguir entonces, hablamos a no ser el tiempo del pastor. Hoy vamos a hablar, la confidencialidad del pastor. Vamos a ver cuánto de confiable somos nosotros. ¿Sabe qué? Una de las mayores razones porque la gente no quiere consejería con nosotros, los hermanos no quieren consejería con el pastor, porque nos tienen muchas veces de chismosos. Y en algunos casos puede ser. En algunos casos, muchas veces, no quieren a la esposa del pastor o a la pastora de la iglesia. ¿Por qué? Porque la tienen como chismosa. Y algunos líderes, algunos hermanos de la iglesia, algunos miembros de la iglesia, no van a consejería porque piensan que cuando hay reunión de liderazgo, cuando hay reunión de consejo de la iglesia, piensan que ahí se toca temas de las consejerías pastorales. ¿Sabe, queridos hermanos líderes, pastores, cuánto confían nuestros miembros en nosotros? ¿Cuánto confían nuestros miembros en nosotros para entrar a consejería, para ir a la oficina pastoral, para llamarnos y decirnos y contarnos muchas veces cosas tan privadas, tan íntimas que ni el esposo muchas veces, ni la esposa, ni la familia sabe, pero ellos llegan a la oficina pastoral a confiar en nosotros y muchas veces nosotros esa confianza no la sabemos aprovechar. ¿A cuánto nos ha pasado? Que pensando nosotros que mi hermano líder de la iglesia, de ministerio, puedo confiar en él, le confío y para orar, pero cuando acuerdo es chisme. Es importante, hermano, que nosotros como pastores, y esta es una de las éticas pastorales más importantes, que nosotros debemos de ser confiables para nuestra iglesia. Debemos ser confiables para nuestra membresía, para los miembros de la iglesia.
A ver, hermano, los escucho en este punto. Su participación. No hay participación, no hay cómo están en temas de ser confiables en otras iglesias, ustedes como pastores, como líderes. Buenas Buenas noches, noches. pastor. Pastor Francisco primero. Bien, buenas noches, Pastor Valdir. Un saludo a todos los hermanos que están presentes. Eh, para poder compartir la situación que se está tomando el tema de lo que es la confidencia del pastor, es importante concientizar cada tema, cada situación. Nosotros acá tenemos muchos compromisos, en otras palabras, muchos temas diferentes. Hoy estuvimos haciendo ayuno y antes de entrar al mensaje, justamente se le ocurre en ese momento pedir una consejería, donde no nos dan el tiempo para poder saludarlos o empezar en la oración, que es lo primero. Pero sin embargo, mi amado, siempre buscan la forma de que los hermanos quieran hablar en ese mismo momento y nos complica el horario, todas esas cosas se varía. Ya lo que habíamos programado no es lo mismo. Pero aún así, la confidencia es importante cuando hablamos personalmente, marca mucho la historia y nosotros los compromisos nos ponen en un compromiso personal y a veces es ahí donde vuelvo al tema. La mayoría de los hermanos piensan que en ese momento tenemos solamente el tiempo libre y no es así. Pasan estas cosas, amado. Pasan y tenemos que tratar de, en el momento que estamos, en algunos casos son problemas bien graves, pero re graves. En algunos casos son de animarlo, de felicitarlo. En algunos casos puede de bendecirlo por la forma de actuar. Y entonces son diferentes, pastor, son muy diferentes los puntos a tomar y en la confidencia tenemos que seguir avanzando como siervos. Hermano Herminio. Buenas noches, pastor Valdir. Comentando el tema, ¿no, pastor? Como usted decía, qué tan confiable es el pastor. Es un poco, para mí, un poco delicado, ¿no? Porque nosotros como hermanos cristianos, lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios. No así, ¿no? Como tal vez la Iglesia Católica tiene un confesionario, ¿no? Donde va uno se confiesa y el cura les da las penitencias. Pero en nuestro caso, como cristianos, es confiar en Dios, hacer que el pastor, no es decir, confíe todas las cosas que siempre tenemos algo, un problema cada uno, ¿no? Y en el cual decir que confiar a Dios, ya, y Dios sabe también los problemas que tenemos. Eso de mi parte, pastor. Ok, estamos hablando de cuán confiable es el pastor y ahora cuán confiables somos nosotros, porque ustedes son líderes, ya se están preparando, ya tienen un ministerio, tienen un liderazgo, ¿no? ¿Cuán confiables somos cuando alguien se le acerca a usted y le habla, mira, tengo este problema, aconsejame, ¿qué voy a hacer? Orientame. ¿Cuán confiables somos? Esa es la pregunta, quiero que me entienda. ¿Y cuán confiable es el pastor de su iglesia? ¿Usted confía en su pastor? Si usted es miembro o líder de un ministerio, los integrantes de su ministerio llegan hacia usted a hablarle, llegan hacia usted a confiarle cosas muchas veces tan privadas, como le decía al comienzo, que ni la familia sabe.
pero ellos quieren confiar en nosotros. Y esto es interesante, miren lo que dice. La membresía necesita intensamente la libertad para confiar esta habilidad en sus ministros. Los hermanos de la iglesia deben tener esa libertad de confiar en sus líderes. De que si yo me acerco a mi líder de ministerio, ya sea de alabanza, de intercesión, de mujeres, de jóvenes, no sé cuántos ministerios hay en las iglesias, yo voy sabiendo de que mi líder va a guardar mi secreto. De que mi líder me va a entender y va a orar por mí. Ahora, ustedes también, nosotros, ¿cuántos han llegado algunos miembros de nuestro ministerio a nosotros a hablarnos, a decirnos, mire, líder, esto me está pasando, con esto estoy luchando? Y yo les decía, muchas veces nuestros líderes no vienen a hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos tener esa confianza en ellos. O nosotros no somos confiables para ellos. ¿Por qué? Porque algunas veces se nos salió, en algunas cosas se nos salió. O muchas veces, hermanos, en los cultos de oración, hay que tener mucho cuidado esto. Hay personas que les gusta orar fuerte y muchas veces en sus oraciones, escuche bien esto, en sus oraciones, le piden a Dios que le ayude del problema que el hermano vino y le contó. En una ocasión nosotros estamos en la iglesia y en culto de oración cuando nosotros éramos pastores de jóvenes y empezó la hermana, líder de un ministerio. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte por el esposo de mi hermana que está así, que está acá, y era, ¿sabe qué? Era fuertísimo y todos nos callamos y tratamos de que la hermana entienda de que no es no es el momento de hablar fuerte, orar fuerte, cuando hay otra gente, y orar por alguien en específico y decir al Señor las cosas que está pasando esta familia o esta persona. Así que, hermanos, tengamos cuidado, que seamos confiables. Otro punto en el cuidado pastoral. ¿El pastor debe decir la verdad o no? A ver, quiero su participación, hermano. ¿El pastor debe decir la verdad? Amén, pastor. Y buenas noches, pastor y hermanos que están aquí escuchándonos. Sí, quiero compartir también sobre, como usted está preguntando, el pastor debe decir la verdad. Es verdad. Porque si no lo practica la verdad, yo creo que es una equivocación, ¿no? Y con las verdades pareciera que uno no le está agradando al hombre, pero mientras dando que Dios está usando, a lo largo tiempo se va a dar cuenta que esta es la palabra verdad, lo más sabio, ¿no? Yo he practicado y siempre he tenido esa visión y por eso le digo, tiene que decir toda la verdad el pastor. Amén. Pastor Francisco, estaba hablando por ahí. Amén, pastor. Hay un detallito también que me gustaría compartirlo, porque lo vivimos todos los días, pastor Valdir. El ser confiable y decir la verdad es importante. ¿Sabe por qué? Porque no voy a decir nombres. Yo siempre digo así, yo no voy a decir nombres, pero cuento un tema de una persona X tal, nada más. Decir la verdad significa no es ser cómplice. Porque cuando uno dice la verdad, uno es cómplice, pastor, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir. Decir la verdad es no ser cómplice. Hay muchas veces, por ejemplo, nosotros como pastor recibimos un montón de quejas y hacemos un montón de consejerías. Cierta ocasión llega una familia a la oficina y ella dice que el esposo intentó abusar de sus sobrinas. Ahora,
¿Qué hace uno como pastor en este caso? ¿Qué hace uno como pastor en este caso? Sabemos que el abuso tiene sus consecuencias, ¿no? Y es directo a la cárcel. Nosotros fuimos sabios, oramos al Señor, hablamos con esta persona, pero yo traje a la tía, a la mamá de la niña. Hablé con ella y le dije, mire señora, esto está pasando, esto. Y mi consejo es, ahora que usted sabe, que se retire de la casa, porque ellos vivían juntos, ¿no? Lo justo o algunos hermanos o tal vez alguien que, no, pastor, no le diga a la mamá que quede nomás entre nosotros, yo me voy a arrepentir, nunca más va a pasar. No, tenía que saber la mamá de la niña. ¿Por qué? Porque si en otra ocasión se cometía el abuso, ¿qué iban a decir? Ah, el pastor sabía y no hizo nada. ¿O no? Entonces, lo que se hizo fue hablar con la mamá de la niña para que ellos tomen ya sepan y tomen la decisión de separarse y cada uno vivir por su lado. Entonces, hermanos, el pastor debe decir la verdad muchas veces, o la mayor parte de las veces debe de decir cuando llegan a consejería y se presentan situaciones que se nos escapan de las manos. Y tenemos que ser sabios y orar al Señor para que Dios nos dé la inteligencia. Ahora, otro punto, este es muy importante en cuanto a la consejería. El pastor y los límites en la consejería. Y aquí yo he puesto 3 aspectos importantes. Número 1, los límites del lugar de la consejería. ¿Qué quiere decir esto? Los límites del lugar de la consejería. ¿Dónde se tiene que hacer consejería? En un lugar privado. ¿Ya? ¿Alguien más? Una oficina separada. ¿En una oficina? ¿Quién más? En la iglesia, en una oficina, pastor. Ya está bien en la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a mí como pastor me llaman y me dicen, pastor, quiero hablar con usted? Pero lo cito en el cine. Podemos vernos en una heladería. ¿Qué dicen ustedes frente a esos? Pastor, puede ser, pero en alguna situación del caso de trabajo, en el caso de la vivienda que es lejos, no siempre será por el tema de la oficina o la iglesia, un lugar estratégico donde no sea motivo de mala interpretación, porque eso tiene que ver mucho también la forma de cómo exponer la situación, ¿no? Según la situación. Y según el aconsejado o la aconsejada, ¿no? Si es mujer, yo como varón me debo de cuidar. Y a lo contrario, si es la pastora, también. Pero hermanos, mientras nosotros podamos hacer las consejerías en la iglesia, en la oficina pastoral, será mucho mejor. ¿Por qué? Con testigo, Porque con es testigo. ahí el lugar donde se debe hacer la consejería. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros como pastores mal acostumbramos a los hermanos. Y yo le decía anoche, muchas veces el hermano está acostumbrado, pastor, necesito por favor que me ayude. Y nosotros corremos a su casa.
Pastor, necesito esto, y nosotros corremos donde está el hermano. Y yo le decía anoche, muchas veces, ni siquiera ni para el pasaje nos dan cuando volvemos de consejería. Y hay que tener mucho cuidado, porque ¿quién es el que tiene el problema? ¿Quién necesita ser escuchado? ¿El pastor o el que está pidiendo ayuda? Está pidiendo ayuda. Y otra cosa quiero aportar, pastor. Y aparte de eso, como mencionamos, el pastor no tiene un horario, digamos, cualquier horario puede tener disponible, pero como siempre he conocido también, como dice, ¿no? Un día se para, el que quiere tener una consejería saca el horario y tal hora y atiende, ¿no? Yo creo que sería eso es más factible, como yo mencioné en una oficina, lo que quiere, que si uno quiere hacerse aconsejar, porque a veces ya uno tiene que salir pues escuchando la palabra, como dice el pastor, le hable con verdad, pues, ¿no? Y se lo acepta bien, y si no lo acepta es un error de uno, cada uno, ya. Así que yo de esa manera, yo tengo esa visión de que el pastor es un padre espiritual, nunca se va a equivocar. Tiene toda la razón, hermano, toda la razón, ¿ya? Hay pastores, y yo comparto esto, hay pastores que dicen los días jueves de 3 a 5 o de 3 a 6 de la tarde voy a estar en la oficina. Los viernes también. Uno da el tiempo para la consejería pastoral, para tener los límites de consejería. No, pero muchas veces los hermanos están mal acostumbrados, ¿no? Pastor esto, y uno corre, va para allá, para allá. En algún momento también nosotros cometimos ese error, ¿no? Corríamos los hermanos, pero después tuvimos que aprender de que el hermano tiene que venir, el hermano tiene que venir a buscar, no nosotros ir. Sí, en algunas ocasiones, pues ya, en unas visitas pastorales que nosotros programamos, pero a que el hermano nos llame, y muchas veces son cosas sencillas. Pero sí, hay ocasiones cuando el hermano necesita y él no puede ir, y nosotros tenemos el tiempo de ir, magnífico, vamos. Ahí vamos, los límites del lugar de la consejería. Mayormente, hermanos queridos, les aconsejo la oficina pastoral. Número 2, los límites del contacto físico en la consejería. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tener en cuenta, nosotros como hombres sabemos cuando una mujer se nos acerca a nosotros con otras intenciones. Escuche bien esto, los límites del contacto físico en la consejería. Muchas veces nosotros queremos hacer consejería, pero ahí está. Muchas veces si es mujer, si es hermana, ahí. Y tenemos que tener cuidado, hermano. Un abrazo, un beso en la mejilla o un apretón de mano pueden ser interpretados en varias maneras. En un momento en que están compartiendo profundas emociones, un gesto de contacto busca animar y alentar, puede tomar rápidamente como una invitación apasionada. Tengamos cuidado, hermanos, en esta parte. Muchas hermanas tienen problemas con sus esposos, se pelearon, se están divorciando, tienen un montón de problemas emocionales dentro de la familia, están vulnerables, están vulnerables. Y muchas veces llaman al pastor, ¿no? Y el pastor con qué cariño las abraza, las consuela, y eso, como están tan vulnerables, pueden interpretar de otra manera. Y no solamente ella, sino el contorno. Tenemos que tener cuidado con nuestros testimonios, hermanos pastores. Cuidado que usted esté entrando a la oficina pastoral y cierre la puerta de usted y la aconsejada y la hermana llorando ahí porque mi marido me está dejando y usted la está abrazando. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Comentarios en esta parte, los escucho. Pastor, como se dice, por ética, como usted decía, el pastor tiene que, en la oficina, ¿no? La consejería pastoral, y aparte, que el pastor también esté con su esposa, ¿no? Para evitar estos malos entendidos o cuidarse, ¿no? O sea, sí o sí estar los dos esposos, por algo dice la Biblia, ¿no? Siempre andar juntos para evitar estos problemas, pastor. Amén. Estamos entendiendo. Otra parte, como dice la hermana, ¿no? El pastor y la pastora. Como aquí tan claro, como dice, ¿no?
el pastor siempre con la verdad y la pastora ayuda consolando. A veces uno no acepta lo que uno dice, ¿no? Muchas veces, lo muy duro lo ve, pero la pastora es un apoyador al que está pasando, que sea prueba o sea en una necesidad, pero una consolación y ayuda, digamos. Es una parte de que a veces muy valioso los dos que estén siempre. Amén. A ver, ¿quién no está participando acá? Hermano teléfono, a ver. ¿Cómo está en la consejería, hermano teléfono? Buenas noches, pastor, nuestro hermano, nuestra hermana, a todos. Y como han aportado nuestro hermano, nuestra hermana, y todo ha sido bien, pero sí eh, es mejor participar la esposa, el esposo, y porque muchas veces las hermanitas no dan lo que está sucediendo, entonces siempre tienen confianza con la pastora, ¿no? Y mucho también con el pastor, entonces es necesario que estén los dos en la consejería y acompañado puede ser también uno que están bien con la palabra, los diáconos. Y en esa parte, con conforme la palabra y con el Espíritu del Señor, hablarle, ¿no? Y muchas veces en la consejería también puede ser fuera de la palabra, entonces ese mejor sería con la palabra y de la Biblia, entonces como nos da el Señor el paz, el amor y vivir conforme a la palabra. Eso sería, pastor. Bueno, Dariana. Otro. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Eh, Hermana Olga, tiene la ¿Me palabra. escuchan, no? Está bien, hermana. Pastor. La escucho. Quiero aportar también sobre la consejería pastoral. Como decían los hermanos anteriormente, es importante, pastor, que siempre, ¿no? Como pastores, estén con sus esposas, si lo hay, ¿no? Eh, Porque así, para que no haya ninguna malinterpretación, ¿no? De tanto de la persona que está recibiendo la consejería, y no por desconfianza, ¿no? Porque ya uno como esposo, uno tiene esa plena confianza, somos ya maduros espiritualmente y siempre previamente, ¿no? Pidiendo en todo momento la guía del amado Espíritu Santo, la oración y la poderosa palabra que siempre tiene que estar eh, de nuestra mano, así también para dar la consejería. Importante, pastor, eh, hablar, sí, con la verdad y ser siempre prudentes, no hablar. Prudentes, sabemos, ¿no? Que significa hablar lo necesario, no exagerar. Siempre tomar en cuenta la prudencia y que cada uno, tanto el esposo como la esposa, eh, tenemos que ser confiables y, y estar siempre día a día, tratar de estar íntegramente con el Señor. Eso sería mi aporte, pastor. Amén, hermana. Otro punto importante, los límites de las emociones en la consejería. ¿Esto qué quiere decir? Tener cuidado, hermano. Tener cuidado. Yo les decía anteriormente, el esposo o la esposa se han peleado tan vulnerable emocionalmente. No, y muchas veces nosotros como pastor o como pastora, ay, que tranquilo, que todo va a estar bien, que mi amor, que amado, que amada, y estamos en ese contacto con ellos. Cuidado, cuidado, que empecemos o empiecen a sentir algo fuera de lo normal.
Algunas veces un aconsejado del sexo opuesto puede empezar a confundir las palabras, los sentimientos románticos por el consejero. Tengamos cuidado, hermanos, pastores, líderes, que ustedes tienen a su cargo, hermanos, que van a la oficina. Por eso este punto es los límites, el pastor y los límites en la consejería. Número 1, los límites del lugar. ¿Dónde hacemos la consejería? El contacto físico en la consejería. Y número 3, los límites de las emociones en la consejería. Muchas veces se han visto casos que pastores se han involucrado con alguna de las hermanas de la iglesia, ¿no? Muchas veces están todo el tiempo trabajando juntos, van, vuelven, entonces como que empieza a haber algo de sentimientos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, como pastores, líderes que estamos al frente de un ministerio, tengamos mucho cuidado en cuanto a las emociones de nuestros miembros de la iglesia. Hermanos, ya van a tener sus textos mañana, algunos ya lo tienen, mañana les entrego en la Junta Distrital a algunos. Les decía que en cada lección están las preguntas que ustedes me tienen que responder. Y quiero explicarle un poco acá sobre las notas, haciendo un paréntesis para despejarnos y relajarnos un poquito. Es sobre 100 la calificación, sobre 100. La asistencia, hermanos, va a valer más del 50%. ¿Ya? La asistencia va a valer más del 50%. Y las tareas va a valer un poco y luego lo voy a dividir. Así que es importante que usted asista a clase. Es importante, si usted por X o Z razón no puede llegar, no puede estar en clase, me pide licencia, pero va a valer la mitad. Y si usted se falta sin permiso, va a tener 0 en sus notas de calificación. O sea, cada día, cada clase va a tener una puntuación. Ya los que estuvieron ayer ya tienen una puntuación. Ahora va a ir sumando, va a ir sumando. Así que les pido, y por favor las tareas. Ya no es complicado. Por ejemplo, mire, en esta lección ya los que van a tener textos, mañana van a leer en la página 15, termina esta lección y hay pregunta. ¿Cómo establece y controla los límites de la consejería? Lo que hablamos hoy. Usted puede responder ahí tratando siempre de que las consejerías sean en la oficina. Siempre teniendo a mi esposa o a mi esposo, si hay una consejería matrimonial. Y si el aconsejado es hombre, yo como varón la atiendo, o si es mujer, la pastora atiende. Ahí está la respuesta. Así que son preguntas sencillas, hermanos, y esa es la tarea, esa va a ser su calificación. Preguntas, hermanos, dudas hasta aquí, algún comentario, algo que quieran comentar antes que sigamos. Pastor Douglas, Valdir, perdón, Pastor Valdir, ¿qué pasa si no hay oficina? ¿está la iglesia? Hombre, por supuesto. Solamente en el caso de nosotros, usted que ya conoce acá Yapacanimanta, no hay oficina. Y en el caso X, que algunos hermanos o hermanas no pudieron venir, como decía mi esposa, hay confianza porque sabemos quiénes somos nosotros. Y también la parte de hablar muy discretamente, a no hacerlo muy larga la charla, obviamente no. Eso queríamos compartir. Sabemos que según la situación y el lugar, podemos manifestarnos en ese sentido. Eso sería, pastor. Mi esposa quiere compartir también algo. Sí, pastor. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos dos hijos
¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos acá a las hermanas? Porque mayormente es más mujeres, ¿no? Sí, después ya se da también si en caso tienen su pareja, obviamente que el pastor siempre nos va a llamar a los dos posteriormente, ¿no? En la siguiente consejería. Pero, ¿qué hacemos con los chicos? Cada uno se va a su dormitorio y vemos, ¿no? El lugar donde sea totalmente privado. Y gracias a Dios no hemos tenido ese inconveniente que justo ese momento llega alguien, ¿no? Gracias al Señor, el Señor es sabio y toma el control de todo, entonces eso es lo que quiero comentar, lo que podemos hacer ya que no tenemos nosotros una oficina aún todavía exclusiva, ¿no? Eso sería, pastor, tener Amén. cuidado con los hijos. Hermana Dariana, ya usted también tiene a su cargo adolescentes ya que van y le piden consejo. No, pastor, ahorita por el momento no estoy yendo a la iglesia por el motivo que estoy, lo de resfrío y hoy, tuve que ir también a lo que era a sacarme análisis de la prueba del COVID. Ahorita estoy mal para hablar un poco porque me duele la garganta y me arde ahorita. Ok, hermana, tranquila nomás, cierre su micrófono y escuche. Ok, hermanos, vamos a continuar, vamos a seguir compartiendo pantalla. El respeto del pastor hacia el sexo opuesto. Interesante esto. Un pastor es inocente o es tonto en no reconocer los problemas que pueden surgir al aconsejar una persona del sexo opuesto. Tengamos cuidado, hermanos, todo va en cuanto a la consejería, ¿no? Tengamos cuidado que venga la hermanita o el hermanito que se pelearon en su matrimonio y viene. O en el caso de una adolescente, de una jovencita que es soltera y que venga mucho al pastor, mucho a tener el consejería. Tengamos cuidado, hermano. Acá el pastor es inocente o es tonto. A no darse cuenta de que una consejería, dos consejerías, tres consejerías, cuatro consejerías y cinco consejerías, no, y que yo tengo consejería, que voy a del pastor y quiero estar con el pastor y quiero que me hable porque era la bonito, consejería y consejería y consejería. Mucho cuidado, hermano, el respeto del pastor hacia el sexo opuesto, ¿ya? Tengamos mucho cuidado como pastores y al volcar, también al revés, ¿no? Al otro lado, con la pastora, ¿no? Que el varón esté todo el tiempo hablando con la pastora y hablando, ¿no? Puede ser, y aquí seamos maduros, puede ser que no pase nada, o que seamos maduros, pero una vez más el testimonio que tenemos que cuidar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que no seamos piedra de tropiezo, ¿no? Hacia los pequeños, hacia los débiles. Cuidado de que un hermanito nuevo que llega a la iglesia vea, oye, pero ¿por qué el pastor está con la jovencita en su oficina? Ya va más de una hora. Pueden estar orando, pueden estar en una buena consejería, pero la gente de afuera no piensa lo mismo. Entonces, respeto, hermanos, pastores, líderes que ustedes están a cargo de su ministerio, el respeto del pastor hacia el sexo opuesto o el respeto de la pastora hacia el sexo opuesto. Y una vez más le vuelvo a decir, los abrazos, los besos, ¿no? Yo soy una de las personas que no me gustan los besos. No me gusta saludar a las hermanas con besos. En ningún momento me gustó, solamente de lejos, hermana, ¿cómo está? La mano, ¿no? Bueno, así me formé y hasta ahora no. Evito los besos en los cachetes. Tengamos cuidado, hermanos. Número 6, la responsabilidad del pastor.
La responsabilidad del pastor en su matrimonio, antes de aconsejar, tiene que estar bien en su matrimonio, tiene que fortalecer su vida espiritual con Dios y sea honesto con sus sentimientos. Fortalezca su matrimonio. Con frecuencia la infidelidad empieza con dificultades en el matrimonio. Aquí muchas veces puede ser que, que nosotros seamos los afectados, ¿no? Puede ser que nosotros estemos aconsejando y que nosotros no nos enamoremos de la que está siendo aconsejada. ¿Por qué? Porque yo no estoy bien en mi matrimonio. Porque yo no estoy bien en mi matrimonio. Por eso tenemos que estar fortalecidos en nuestro matrimonio. Tenemos que estar fortalecidos en nuestro matrimonio, hermanos. Con frecuencia la infidelidad empieza con dificultades en el propio matrimonio del pastor. Si hay problemas en el hogar, trabaje para resolver los asuntos personales antes de tratar de ayudar a alguien más. Muchas veces nosotros queremos ayudar a otro cuando nosotros mismos no podemos arreglar nuestros problemas en el matrimonio. Muchas veces nosotros queremos ayudar a otro cuando tenemos miles de problemas en nuestro matrimonio. Tratamos mal a la esposa, nos peleamos con los hijos, estamos enojados, pero queremos dar buenos consejos cuando nosotros en nuestro matrimonio estamos mal. Fortalezcamos nuestro matrimonio. Número 3, fortalezca su vida espiritual con Dios. Queremos hablarle nosotros al aconsejado, a la membresía de Dios, del amor a Jesús, de dar la Biblia, de tener ayuno, de tener tiempo de oración, cuando nosotros no lo hacemos. La frialdad espiritual es parte de un camino hacia el desastre moral. Escuche bien esto. La frialdad espiritual es parte de un camino hacia el desastre moral. Si mantiene su práctica de la lectura bíblica, la oración y las disciplinas espirituales, va a encontrar que los recursos espirituales le permitirán sobreponerse a la tentación. Pero si no leemos la Biblia, no estudiamos, ahora sabe que tenemos el celular y en el celular hay una aplicación que se llama Audiobiblia. Mire, nos dan tantas opciones de poner usted aprieta un botón y ahí se la leen la Biblia, se la dramatizan. No, yo a las 4 o 5 de la mañana me despierto y pongo mi audiobiblia y estoy escuchando. Fortalezcamos, hermanos, líderes, nuestra relación con Dios. Número 3, seamos honestos con nuestros sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos volvernos expertos en buscar excusas para justificar nuestras acciones incorrectas. Podemos volvernos expertos en buscar excusas para justificar nuestras acciones incorrectas. Se admite sus sentimientos consigo mismo, estará más apto para hacer algo constructivo que detenga el proceso de deterioro. Hermanos, seamos honestos con lo que sentimos, con lo que nos está pasando, con los problemas que tenemos. Si nos enojamos de la nada, seamos honestos y digamos, pucha, este es mi problema. Seamos honestos. Estas 3 cosas, hermanos, la responsabilidad del pastor se divide en 3 partes. 1, matrimonio, relación con Dios y seamos honestos con nuestros sentimientos. Los escucho, hermanos. Hablen. Comentando, pastor.
tiene mucha razón, ¿no? Porque un líder, un pastor es influye Claro. a las personas que nos ven de afuera, sea dentro de la congregación o fuera. Y estamos a la mira, ¿no? Si somos esposos, eh, tiene que ser diferente, ¿no? Por ejemplo, en la casa, porque somos en la casa o con la esposa, el amor, el cariño con los hijos, eso tiene que reflejar en la iglesia, a ver, ¿no? Los hermanos y decir, ¿no? Esos hermanos sí son buena pareja, pero imagínense si en la casa nosotros estamos peleados, peor con los hijos, tal vez no viniendo a la iglesia, entonces si nosotros queremos dar un consejo, muchas veces lo vamos a dar, pero no va a ser creíble, siempre nos van a dar, ¿no? ¿Cómo aconseja el hermano si tiene sus hijos por allá o viendo, ¿no? Siempre, como se dice, no somos estamos a la vista de todos viéndonos, ¿no? Entonces, esa parte digo, no, nosotros tenemos que empezar en casa como esposas, esposas, ¿no? Ser ayuda idónea para el esposo y así, y nosotros ya con autoridad aconsejar. Eso, mi opinión, pastor. Bien, hermana. ¿Alguien más? Hermano teléfono. Amén, pastor. En ese caso, primeramente orar para dar el consejo con el Espíritu Santo a lo que va a, si es señorita, si es jovencito, es matrimonio, y muchas veces usa el enemigo, ¿no? Al que vamos a aconsejar. Entonces, y muchas veces también salen que conocen la palabra. Entonces, muchas veces podemos salir también humillados, ¿no? Y en esa parte yo creo que tiene que cuidar como el pastor que va a aconsejar. Y a veces sucede esa parte porque yo fui con el pastor y siempre, a veces vamos, pero mi pastor está llevando la obra y muchas veces nos ha salido, ¿no? Que, y a veces la usa el enemigo. Entonces, para eso uno tiene que estar bien, ¿no? Con la palabra, con el espíritu y eso sería, pastor, para cuidarnos, ¿no? Dentro del pastoral. Amén. ¿Alguien más? Pastor, buenas noches. Una consultita, por favor. Hace unos minutos atrás escuché una hermana que estaba con problemas de salud, Ariana Salvatierra, ¿puede ser? Sí, hermano. Como estar anotándolo en la lista de intercesiones, mi esposa me decía recién, voy a anotar su nombre, Ariana Salvatierra, por su salud, pastor. Solamente eso, gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya, hermanos, sus textos mañana van a tener nuevamente el reitero, está la tarea ahí. Ah, el día sábado 16. Hermanos, sábado 16 no vamos a tener clase. Ya, el viernes sí tenemos, el sábado no vamos a tener clase, tengo una actividad, pero la voy a grabar la clase en el curso de la semana y se la voy a enviar, ¿no? Pero este viernes normal a las 8 de la noche y el sábado no tenemos clase, ¿ya? Así que los textos mañana voy a tratar de ir a la Junta Pastoral. Oren, hermanos, por mi salud, sigan orando por mi vida, gracias por sus oraciones y gracias por estar siempre pendiente